¿Quieres saber de la doctrina de Dios? Jesús nos dice en Juan capítulo 7, verso 16 y 17: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Estas palabras las escribió Salomón en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 9, versículos 5 y 6. Los muertos nada saben. Quiere decir esto, y es una pregunta, quiere decir esto que uno, después de que se muere, está inconsciente. La respuesta es no. Los materialistas cometen el error de interpretar el Nuevo Testamento por suposiciones inducidas del Antiguo Testamento. No solamente su razonamiento es engañoso, sino que su proceder está puesto al revés. Eclesiastés, en el capítulo 9, el texto que acabo de leer, demanda una interpretación clara y sencilla, que es la cual nos proponemos llevar a cabo. En esta porción que acabo de leerles, queridos oyentes, quiero que notemos cuidadosamente estas verdades que se encuentran ahí. Primero, los que viven saben que han de morir. Segundo, los muertos nada saben. Tercero, los muertos no tienen más paga. Cuarto, los muertos son olvidados. Quinto, el amor, el odio y la envidia del muerto fenecieron ya. Se acabaron. Y sexto, el muerto no tiene herencia, no tiene recompensa o no tiene esperanza de algo, tanto ahora como por siempre. Cada uno de estos 6 puntos que acabo de mencionar deben ser aceptados como una declaración autorizada de la verdad absoluta. Por ello, necesitamos nosotros mirar en detalle el significado de estos versículos 5 y 6 de Eclesiastés capítulo 9. Dentro del tema de Salomón, de que los muertos nada saben, de que los muertos no tienen más paga, de que los muertos son olvidados, de que el amor de los muertos, el odio de los muertos, la envidia de los muertos se acabó y que ya no tienen herencia, lo define de una manera clara y sencilla en el versículo 6. Terminando el verso, dice: nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Aquí está la clave. Estos versículos, queridos amigos, están discutiendo la relación del hombre aquí en la tierra, debajo del sol, en este planeta, en este momento donde nosotros nos encontramos, aquí en el mundo de los vivos, donde sale el sol. Estas verdades, estos 6 puntos, son verdad en un sentido limitado de todo lo que se hace debajo del sol. Los que viven no saben nada acerca de su futuro en la tierra, excepto de la certeza de su muerte. Por eso dice
en el verso 5, los que viven saben que han de morir. Eso es algo seguro. Eso es algo que sí sabemos. Nos vamos a morir. Porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Después de eso, el juicio. O como lo dice en Proverbios, en el capítulo 27, versículo 1, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. El hombre no sabe su futuro. El hombre algo que sí sabe es que se va a morir. Pero volviendo a Eclesiastés, en ese capítulo 9 que estamos discutiendo en este momento, la segunda verdad es que los muertos no saben nada acerca de los sucesos o del futuro en la tierra. Dice ahí, los muertos nada saben. Es necedad intentar comunicarse con ellos para una predicción del futuro. En el mismo sentido, los que viven no saben nada. Pueden recordar los eventos del ayer, pero no pueden con exactitud describir el futuro. No es que el profesor Salomón sí sabe lo que nos depara nuestro futuro. Que la Biblia dice lo contrario. Ahora, si el no saber nada implica una existencia inconsciente después de la muerte, entonces tanto los vivos como los muertos están descritos por la Biblia como inconscientes. Pero eso no es así. La Biblia enseña que el hombre sigue estando consciente después de que ha muerto. Si no, leamos en Lucas, en el capítulo 16, donde se nos habla del rico y Lázaro, y declara en esta porción sencilla, en el verso 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. El Hades es el lugar que menciona la Biblia como la morada de aquellos cuyos espíritus se separaron de sus cuerpos cuando murieron. Y dice el verso 24, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. ¿Seguimos estando conscientes después de muertos? Este versículo dice que sí. Por eso, cuando en Eclesiastés Salomón dice que los muertos nada saben, se está refiriendo, como termina en el verso 6, nada saben de todo lo que se hace debajo del sol. Cuando yo muera, cuando mi alma parta de este mundo, debajo del sol, al mundo de los espíritus, yo no sabré qué seguirá ocurriendo aquí. Los muertos nada saben de las cosas que se hagan debajo del sol. Los muertos nada saben acerca de los sucesos del futuro de la tierra. El verso de Eclesiastés nos dice que los muertos no tienen más paga en la tierra. Ahí lo dice. No tienen más paga. No tienen parte en algo de lo que se hace debajo del sol, tanto ahora como para siempre. Los muertos son olvidados por aquellos que viven en la tierra, dice, porque su memoria es puesta en olvido. ¿Qué quiere decir esta expresión? Simple y sencillamente quiere decir que cuando usted se muera, se acordarán de usted por unos meses, por unas semanas, pero dentro de unos años ya no se acordarán de usted. No es que su memoria, cuando habla aquí de memoria, no se está refiriendo a que usted se acuerde, a su memoria personal, sino que aquellos que se quedaron en la tierra, debajo del sol, llegará el momento en que quién sabe si se acordarán de usted. Su abuelo que murió hace 20 años, ¿usted se acuerda de él? ¿Cierto que no?
Por allá de vez en cuando en el aniversario. Bueno, la memoria del abuelo fue puesta en el olvido. Los muertos. Dice que el amor de los muertos, el odio, la envidia, también como los propósitos y las emociones y las ambiciones relacionadas con los vivos en la tierra, desaparecen en la muerte. Los muertos no saben nada acerca de los sucesos o de los eventos futuros de la tierra, pero ¿pueden recordar lo que hicieron mientras estaban vivos en la tierra? Sí, así lo enseña la Biblia. Lea conmigo en Proverbios, en el capítulo 5, empezando en el verso 11. Y gimas al final, Proverbios 5:11, y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y digas, cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban ni incliné mi oído. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. Sí, amigos. Después de que nos muramos, podemos seguir recordando lo que hicimos mientras estábamos viviendo aquí debajo del sol. Los muertos nada saben, pero nada saben en cuanto a qué sigue ocurriendo debajo del sol después que murieron aquí en esta tierra. You are the words and the music, you are the song that I sing, you are the melody, you are the harmony, praise to your name I will bring. You are the Lord of lords, you are the mighty God, you are the King of all kings. So now I give back to you the song that you gave to me, you are the song that I sing. En Eclesiastés capítulo 8, verso 1, dice Salomón, ¿quién puede compararse al sabio? ¿Quién conoce el sentido de las cosas? La sabiduría ilumina la cara del hombre, hace que cambie su duro semblante. Para entender entonces sabiduría y doctrina, una pildorita de sabiduría. Daniel el Travieso ha sido una de las tiras cómicas más populares y más vendidas en el mundo. Henk Kitchan, su creador, estaba desempleado y falto de inspiración y buscando desesperadamente una salida a su situación. Un buen día se le ocurrió plasmar en sus dibujos las diabluras de su hijo Daniel, que era inquieto e insoportable. Todo salió bien y Hank ganó tanto dinero que se hizo millonario. Su hijo Daniel hoy es un próspero industrial. Ahora, en la vida hay muchos casos como este en el que las personas luchadoras sacan bienes de los males. Si no nos dejamos acobardar, acorralar, anular por el desespero, insistimos y vamos a acabar por encontrar la salida al laberinto donde nos encontremos, sin necesidad de recurrir al hechicero, al brujo, al engañador. A muchos no los vencen las crisis, sino su pesimismo, su negativismo, su inconstancia, su falta de perseverar. Muchas personas se dan por vencidas, derrotadas demasiado pronto. Ánimo, amigo, ánimo, amiga. Convirtamos los obstáculos en retos que la vida nos ofrezca. Eso sí sería un excelente reciclaje.
¿Estás preparado para presentar defensa de la verdad y esperanza que hay en ti? Dios nos aconseja a estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro capítulo 3 verso 15. ¿Tienes preguntas? ¿Tienes inquietudes? ¿No entiendes lo que lees en la Biblia? Llámanos o escríbenos y con mucho gusto le daremos una respuesta bíblica a sus interrogantes. A continuación, el hermano Jaime responde. A mí se me ocurre, hermano Jaime, que un día a usted le va a tocar regalarme todo un programa para hacer preguntas nada más. Porque usted se ponía a hablar de la Biblia y a mí al saltarme una cantidad de inquietudes. Por ejemplo, ahorita usted hablaba y citaba el libro del Eclesiastés. Y dice, en el versículo 6 que usted citaba, de Eclesiastés 9, que nunca tendrán parte en lo que se hace debajo del sol. Bueno, y entonces los espiritistas que invocan muertos y bienes, que el alma del abuelito y bota todo el corrientazo. Sí, señor. Sí, señor. Son unos gran vividores. Ah, ¿cómo así? Sí, señor, pues están tapados de plata. Pero entonces los muertos no vuelven a contar que No, señor. que mire que dejé el agua acá, yo no sé dónde. No, señor. Qué pena. El que se fue, se fue. Ah, no, ahí sí está como veo eso. Y entonces, ¿cómo hacemos pues ahí? Mire, hay unas palabras. Primero que todo, Eclesiastés habla de los asuntos que se hacen debajo del sol. O sea, en la tierra. Aquí en la tierra. La expresión debajo del sol quiere decir aquí en el mundo de los vivos. Usted, querido oyente, cuando lea Eclesiastés y encuentre debajo del sol, que lo va a encontrar en casi todos los capítulos de Eclesiastés, se está refiriendo es a las actividades, a los sucesos, al movimiento aquí en la tierra, Ahora, en el mundo de los físico. vivos, en el mundo físico. Ya. ¿Sí? El verso 6 es claro al decirlo. Nunca más tendrán parte. ¿Quiénes? Los muertos, Los que muertos. murieron. Nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Eso de que voy a invocar a mi abuelita para que diga, o a mi mujer o a mi marido para que me diga dónde dejó la plata, en dónde fue que la escondió, o cuántos le quedaron debiendo dinero porque la situación que estamos viviendo es muy precaria, entonces se va donde una bruja, donde un hechicero, de un espiritista, es que para que le haga traer el alma espíritu. al abuelo. Exacto, eso es falso. No. Nadie tiene ese poder. La Biblia dice, yo explicaba hace un momentico, hermano Hugo, que el Hades es el lugar donde van las almas de ¿quiénes? De los que mueren. De los que mueren. Grandes y pequeños, hombres y mujeres, buenos y malos. Ahora, en el libro del Apocalipsis, dice, hablando de nuestro Señor Jesucristo, Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 y 18, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, dice el apóstol Juan. Y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y, préstele atención a estas palabras, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Quién es el que tiene las llaves para abrir y cerrar las puertas del Hades? El Señor Jesucristo. Ningún espiritista la tiene. Claro. Claro. No más. Si es Jesucristo, entonces ¿cómo hace un espiritista para traer No un más. alma allá? Eso es falso. Eso es un concepto equivocado y es un engaño en el cual caen miles y miles de personas. El único que tiene las llaves del Hades para permitir que un espíritu entre y salga de allá es nuestro Señor Jesucristo. Si mi abuelo, si mi ser querido ya se murió, el Señor le abrió la puerta para que entrara ¿a dónde? Al Hades, y de allá no va a salir. La única vez cuando van a salir es cuando el Señor venga por segunda vez y que se lleva a cabo el juicio final. Antes no. Antes no. Entonces eso que yo oí la voz y eso es sugestión. Es pura sugestión. Otra pregunta. Podremos dedicar más adelante varios programas, hermano Hugo, relativo al asunto de los muertos. Porque yo sé que como usted, más de una horita le deben estar surgiendo una cantidad de preguntas o de interrogantes. Pero vamos a planear para más adelante varios programas exclusivamente relativos al asunto de los muertos.
pero qué pena con usted. Es que tengo que traer algo mañana, ¿o qué? Pues suéltela aquí ahorita. Es que usted ha citado Proverbios 27.1 donde dice que nadie sabe qué será mañana. Y entonces, ¿cómo hay gente que adivina el futuro, pues? Bueno, permiso con la risita que tuve, ¿no? No, tranquilo. Pero hágalo. después entonces tocaremos ese asunto. Listo, bien. Amigos, les habló Hugo Hernán López. y Jaime Restrepo, evangelistas de la Iglesia de Cristo, y los invitamos para mañana, una vez más, a estos 30 minutos a la luz de las Escrituras. Dios les bendiga y que tengan un